Hola, soy Willow. Lo llamaban un regalo familiar, la casa que pagué en 6 años, cada centavo de mi propio bolsillo. Luego, una noche, mi padre se acercó y dijo, tienes una semana para mudarte. Sin advertencias, sin vergüenza, solo traición, fría y limpia. Falsificaron mi firma, transfirieron la escritura. Y aún así lo llamaban amor. Pensé que formaba parte de una familia. Resultó que solo era su billetera con pulso. Pero lo que no sabían era que me quedaba una cosa que no podían, robarme, y cuando la usé, su pequeño plan se desmoronó. Antes de empezar, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde? Deja un comentario abajo. Leo todos. La llamada llegó a las 4:52 p.m. un jueves. Estaba bocetando una revisión de logo para un cliente de una pastelería boutique. Auriculares puestos, el café ya frío. Mi teléfono se iluminó con la palabra mamá en la pantalla. Lo miré un instante. Rara vez llamaba, y cuando lo hacía, generalmente era porque alguien estaba enfermo o algo se había roto. Deslicé para contestar preparándome. Willow dijo, su voz tensa, casi ensayada, ¿puedes venir esta noche? Solo una pequeña cena familiar. Alrededor de las 7, eso fue extraño. No habíamos tenido una cena familiar en años. No desde la última crisis de Alina, pero algo en su tono no era cálido ni casual. Era formal, como si estuviera llamando a un inquilino. Aún así, cerré mi laptop. La metí en la bolsa y conduje los 30 minutos hasta la casa de mi infancia. El vecindario no había cambiado mucho. Las mismas banquetas agrietadas, los mismos setos crecidos 2 casas más abajo. Al entrar al camino de entrada, vi la camioneta de mi papá, el Camry de mamá y el Lexus de Alina. Claro, cuando entré. La sala estaba demasiado silenciosa. Luego escuché risas desde el comedor. Me detuve en el pasillo, alisándome la camisa, como si me preparara para una entrevista de trabajo. Entré. Todos ya estaban sentados. Mi lugar estaba puesto, pero no entre ellos como siempre. Estaba al otro lado de la mesa, frente a una copa de vino extra, llena hasta la mitad con vino blanco. Nadie levantó la mirada al mismo tiempo, pero todos sonrieron un medio segundo tarde, como actores esperando su señal. Hola, Willow, dijo papá, levantando su copa. Me alegra que hayas venido. Siéntate. Me senté. El cojín había sido cambiado. Más nuevo, más firme, un detalle que nadie mencionó. Alina alcanzó la canasta de pan como si no hubiera pasado los últimos 3 años, esquivando mis llamadas, salvo cuando necesitaba ayuda para mudarse o para transferir dinero. Se veía bien, descansada. El cabello recién teñido, ese tipo de bronceado suave que viene de fines de semana en spa, no de trabajar. La cena comenzó con una charla forzada. Alina mencionó a un nuevo instructor de pilates. Mamá habló de sus rosas. Papá principalmente masticaba. Luego, a mitad del pollo horneado. Se puso de pie y alzó su copa de vino. Por nuevos comienzos, dijo, y por la familia. Esa fue mi primera advertencia. Solo hacía brindis cuando algo terminaba o empezaba sin consentimiento. Hemos estado hablando, continuó, sus ojos pasando a mamá, luego a Alina. Hemos tomado una decisión. Tu madre y yo hemos decidido regalarle la casa a Alina. Parpadeé. El tenedor en mi mano no cayó. Pero mi cerebro sí. Ha tenido un año difícil con el divorcio y todo eso. Necesita estabilidad. Alina sonrió, tímidamente, como alguien que acaba de ganar una rifa en la que nunca participó. ¿Regalar? Pregunté despacio. ¿Quieres decir vender? No, dijo mamá, secándose los labios con una servilleta. Un gesto familiar, un nuevo comienzo. Yo he estado pagando la hipoteca, dije, cada palabra más pesada que la anterior. Por 6 años. Papá se inclinó hacia adelante, ojos firmes, como si fuera un trato de negocios. Todo está arreglado. Ya hablé con el abogado. Tendrás una semana para desalojar. La habitación se volvió borrosa. Mis manos agarraron el borde de la mesa. Miré a mamá. Ella desvió la mirada, tomando la jarra de agua como si fuera más importante que su hija perder su casa. Alina ni siquiera pestañeó. No puedes estar hablando en serio. Susurré. Esta es mi casa. No, es nuestra casa, corrigió papá. Y la damos donde más se necesita. Me levanté sin empujar la silla, salí por la puerta corrediza hacia el patio trasero como si el reflejo lo hiciera por mí. El columpio bajo el arce cejía ahí, desgastado, cadenas oxidadas. La madera rajada en algunos puntos. Me senté como cuando tenía 10 años, con las rodillas juntas. Mamá solía decir, las niñas buenas se quedan en el jardín. Alina rompía el toque de queda, reprobó la universidad 2 veces, chocó 2 autos. Yo me quedaba. Yo pagaba. Nunca pedí nada a cambio. El viento susurraba entre las hojas. Y pensé en todos los cumpleaños que pasé sola en esta casa. Alina siempre tenía alguna excusa, jet lag, cólicos, gripe. Pero yo igual iba a la de ella cada año.
Miré las iniciales talladas debajo de la tabla del asiento. Camas de mía y de papá. Estaban ahora medio borradas, como una promesa que alguien olvidó cumplir. No lloré. Quise hacerlo. Pero en vez de eso miré hacia arriba, entre las ramas, y me hice una pregunta cuya respuesta no quería escuchar. ¿Alguna vez fui familia o solo la persona confiable que llenaba los vacíos? Se encendió la luz del porche. Ya estaba oscureciendo. Me levanté. Me sacudí los jeans y volví a entrar. Papá esperaba junto a la mesa. Delante de él había una carpeta manila gruesa. Firma esto para hacerlo oficial, dijo como si no fuera nada, solo papeles. La abrí con el corazón acelerado. Allí, en la transferencia de la escritura, estaba mi firma, mi nombre, escrito por otra persona. Me quedé sin aliento. Pero no de sorpresa. Era ese silencio aturdido que cae cuando te das cuenta de que algo terrible ya pasó. Y que quienes lo hicieron ni siquiera fingen estar arrepentidos. No me senté, no hablé, pasé. Las páginas de la carpeta manila, mis dedos rígidos, mecánicos. Las hojas estaban ordenadas, formateadas profesionalmente. Mi nombre aparecía una y otra vez en cada línea que importaba. La firma. Perfecta. Hasta la curva de la K coincidía con la forma en que solía firmar cheques antes de pasar a la banca en línea, pero no había tocado un bolígrafo en días. Entonces la vi, el sello del notario. Parecía oficial. Sello en relieve, nítido, con la firma de un testigo debajo. Me acerqué más. Trazando la fecha. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, yo estaba, con bata de hospital, conectada a morfina, tratando de no vomitar tras una cirugía de vesícula. Hace 2 semanas, ni siquiera podía sostener una cuchara con firmeza, menos aún firmar la casa. Se me apretó la garganta. Extendí el papel hacia mi padre. Esto está fechado, mientras yo estaba anestesiada. Él no parpadeó. Bueno, tenía que hacerse. Detrás de él, Alina removía su vino. Con una sonrisa burlona como si estuviéramos hablando de multas de tránsito, no estabas en condiciones de lidiar con papeles, dijo, voz dulce y condescendiente. Yo ayudé. Quiero decir, alguien tenía que presentarlo, ¿no? Mis ojos se clavaron en ella. ¿Qué dijiste? Ella ladeó la cabeza. Esa misma inclinación que usaba de niña para hacerse la inocente después de romper algo caro. Solo usamos los documentos viejos que firmaste cuando refinanciaste. La firma se veía igual, y papá dijo que todo era legal. Forjaste mi nombre, dije, voz baja. Temblorosa, ella bebió calmadamente. Técnicamente, la copié. Papá levantó la mano como si calmara una reunión de negocios. No fue malintencionado. Alina ha pasado por mucho. Su ex le vació las cuentas. Vive con tarjetas de crédito. Esta casa es un cimiento. ¿Te recuperarás? Siempre lo haces. Ahí, estaba otra vez. Ese cumplido envenenado envuelto en culpa. Siempre lo haces. Como si yo estuviera hecha para el sacrificio. Esto fue una decisión familiar, añadió, sacándose las gafas del bolsillo y limpiándolas como si no pudiera soportar mirarme. Todos estuvimos de acuerdo en que esto era lo mejor. Todos, repetí. Mi voz se quebró en la palabra. Me volví hacia mi madre. No dijo nada. Seguía sentada, tenedor en mano. Mirada baja. La misma expresión que ponía cuando papá alzaba la voz antes. El mismo silencio pasivo que mostraba cada vez que preguntaba por qué Alina se salía con la suya. ¿Tú también estuviste de acuerdo?, pregunté. Parpadeó, luego dobló despacio la servilleta y la puso sobre la mesa, sin mirarme. No fue un sí, pero tampoco un no. Asentí una vez para dejar de temblar. Luego giré y caminé hacia las escaleras. Las paredes se sentían más angostas de lo que recordaba. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado cuidada. Todo el calor había sido drenado. Como si alguien hubiera despojado el lugar mientras yo no miraba. La puerta de mi antigua habitación chirrió un poco al abrirla. La habitación estaba vacía. Sin bocetos enmarcados, sin libros. Sin la manta, que dejé años atrás cuando me mudé, pero a la que seguía regresando los fines de semana para limpiar y pintar. Solo había una carpeta en el suelo. Cerca de la pared del armario. Plástico azul. La reconocí al instante. Mis recibos de la hipoteca. Me senté en el suelo y la abrí. Todos los pagos estaban ahí. Débitos automáticos de mi cuenta, notas, con mi letra, marcas de tiempo, pistas en papel. 6 años. En el bolsillo trasero encontré una nota adhesiva que me había dejado. 1 año más. Y luego será mío para siempre. Fechada hace 4 años. Sentí el pecho arder. Caminé hacia el espejo sobre la cómoda que seguía colgando torcido, justo como lo había dejado. Mi reflejo se veía extraño, más viejo, más pálido, pero era mi rostro, mis ojos. Robaron mi nombre, dije en voz alta, casi un susurro. Robaron mi nombre. Mi casa. Y sonríen como si fuera amor. No lloré.
Mis manos temblaban, pero no lloré. En cambio, saqué el teléfono, tomé una foto de la escritura, luego de los recibos, después de la nota adhesiva, cada documento que llevaba mi letra, mi dinero. Mi compromiso. No sabía qué haría con ellos aún, pero no dejaría que esto se reescribiera sin pruebas. Me levanté despacio, agarrándome del borde de la cómoda para mantener el equilibrio. Afuera del cuarto, el pasillo estaba oscuro. La casa siempre tuvo mala iluminación arriba, como si intentara esconderse. Empecé a caminar por el pasillo hacia las escaleras. Pero me detuve frente a la antigua habitación de Alina. La puerta estaba entreabierta. Ella hablaba por teléfono, con las piernas recogidas en la cama, como si nunca se hubiera ido. Su voz era suave, casi alegre. Sí, dijo. Riendo. Está hecho. Ella se irá en silencio. Siempre lo hace. Me quedé allí, invisible, escuchando, recordando cada cumpleaños que pagué, cada renta que ella evitó. Cada vez que fui a buscarla tras una pelea con algún novio, y entonces sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, no era dolor, era algo más frío, más callado. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se negó a irse en silencio nunca más. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá, completamente vestida, la manta intacta, mirando girar el ventilador de techo mientras mis pensamientos corrían. Alrededor de las 5 a.m., me rendí. Me senté. Abrí la laptop y comencé a organizar las piezas de lo que habían hecho, recibos de hipoteca, facturas de hospital, una imagen recortada de la escritura notariada con mi firma falsificada. Creé una carpeta nueva en mi escritorio y la nombré con una palabra, verdad. Guardé. Bebí café tibio mientras el sol se filtraba por las persianas. La luz debería haber sido reconfortante. No lo fue. Estaba sola en mi apartamento, el silencio, aún presente, y sentí que era el único espacio honesto que me quedaba en la vida. Y se suma en el sello notarial de la escritura falsificada. Nombre, D.N. Coer, licencia Texas. Expira 2027. Consulté el registro estatal de notarios. Era real. Registrada bajo una dirección en una oficina de un centro comercial cerca de San Marcos. Miré la dirección largo rato. Luego tomé las llaves y salí. El viaje duró unos 45 minutos. Cada milla. Apretaba más el nudo en mi estómago. Mis manos apretaban el volante con fuerza hasta hacerme daño. Seguía repitiendo la voz de Alina de la noche anterior. Ella siempre se va en silencio. Eso ya no iba a ser verdad. El centro comercial. Parecía cualquier bloque comercial olvidable. Del estado. Salón de uñas, tienda de vapeo, lugar de donas y un pequeño cartel con letras gastadas que decía venta legal Sebas así notaría. Entré. El aire adentro estaba rancio. Zumbaba un ventilador de escritorio barato y olía a burritos recalentados para el desayuno. Un joven estaba sentado, detrás de un escritorio de tablero de partículas astillado, tecleando rápido, luego. Levantó la mirada sorprendido cuando entré. Hola, señora. ¿En qué puedo ayudarle? No debía tener más de 22 años. Delgado, ojos nerviosos. Camisa metida demasiado apretada. Le entregué una copia de la escritura notariada. Este sello, de Jan Coer, es aquí, ¿verdad? Él entrecerró los ojos hacia el papel. Sus labios se abrieron. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. Quiero decir, sí, ese es nuestro sello notarial. Pero hojeó una carpeta pequeña junto a su monitor y luego volvió a mirarme con una expresión de verdadera incomodidad. ¿Le importaría si reviso algo rápido? Se levantó, desapareció tras una cortina y escuché voces bajas. Un minuto después volvió solo. Se sentó. Abrió una carpeta manila y giró un poco el monitor hacia mí. Registramos las identificaciones con foto con cada firma notariada. Es el protocolo. Si este sello fue puesto aquí, deberíamos tener una copia. Me acerqué mientras él navegaba por la pantalla, y entonces se detuvo. Mira, aquí está el registro de esa fecha. Ahí estaba. Mi nombre. La fecha coincidía con la escritura falsificada. Pero la cara, esa no era yo. Era una foto borrosa, granulada y mal tomada, pero suficiente para distinguir pendientes diferentes, chaqueta diferente, el cabello más oscuro. Recogido con fuerza, se me revolvió el estómago. Esa no soy yo, susurré. Diego miró de mí a la pantalla, claramente perturbado. Sí, no lo pensé, pero no quería acusar a nadie, ¿sabes? Quiero decir, la gente a veces hace cosas raras. Pero esto no está bien. Deslizó la carpeta por el escritorio, mostrando el formulario de ingreso. La identificación listada coincidía exactamente con la mía. Número, fecha de expiración, dirección, todo. ¿Cómo pudo siquiera tener eso? Murmuré en voz baja, más para mí que para él. Entonces el recuerdo me golpeó como un chorro de agua fría. Hace 2 semanas, yo estaba en la cama del hospital. Apenas lúcida por la anestesia. Una enfermera me ayudó a ajustar la vía intravenosa.
hablando suavemente sobre lo afortunada que era que la cirugía saliera bien. Luego recordé la cortina correrse y a mis padres entrando con sonrisas y flores. Mira cómo estás, dijo mi madre, apartándome el cabello, muy valiente. Solo descansa. Y luego ella tomó mi bolso. Guardaremos tus cosas seguras, cariño. Solo duerme, no tienes que preocuparte. No lo cuestioné. Incluso le di las gracias. Le dije que la amaba. Ahora estaba de pie en una oficina legal, barata, mirando una mentira que orquestaron usando mi propio nombre, mi propia identificación. Robada del hospital donde trataba de sanar, se me aflojaron las piernas. Me agarré del borde del escritorio. Diego se levantó a medias, preocupado. Señora, ¿está bien? ¿Debo llamar a alguien? Negué con la cabeza, tragando la oleada que subía dentro de mí. No, estoy bien, gracias. Recogí la captura de pantalla impresa que me había ofrecido, la doblé cuidadosamente y la guardé en el bolsillo de la chaqueta. Y salí al sol de la mañana, que ahora parecía demasiado brillante. No solo falsificaron mi nombre, se hicieron pasar por mí legalmente, con naturalidad, mientras yo estaba sedada y vulnerable, y lo hicieron sonriendo. Subí a mi coche, con las manos temblando. Respiré profundo. Luego saqué el teléfono. Abrí una nueva conversación y escribí, quedemos. Tengo preguntas. La respuesta llegó en segundos. Alina, claro, pero solo tú. Sin drama. Miré su mensaje, con el pulgar temblando sobre la pantalla. Sin drama. Si ella no quería drama, no debería haber convertido mi vida en una mentira. ¿No quería drama? Entonces quizá no debería haber convertido mi vida en una puesta en escena, con ella como protagonista y yo como la tonta. Llegué 10 minutos antes, aparqué frente a la cafetería y me quedé un rato en el coche, viendo a la gente entrar y salir. Sin maquillaje, sin abrigo llamativo, solo mi suéter azul marino sencillo y jeans, mangas remangadas hasta el codo. Quería que viera la versión de mí que no pudo reescribir. Dentro. La cafetería olía a canela y café quemado. Elegí una mesa frente a la puerta de cristal, con la espalda contra la pared, tal como me enseñó mi terapeuta, después de todo lo de Trey. Escoge el asiento que te permita ver quién entra. Apenas abrí el menú cuando Alina entró, bañada en luz, sus pendientes dorados brillando. Sus labios pintados de rojo intenso, demasiado brillantes para una reunión matutina. Y su teléfono pegado a la mano como si fuera una extremidad más. Caminó directo hacia mí, sin dudar. «Wow», dijo dejando sus gafas de sol sobre la mesa con un golpe. «Pareces cansada. ¿Sigues molesta por lo de la casa?» «No, hola. Nada de disculpas. Solo ese tono empalagoso que siempre usaba cuando quería hacerme sentir pequeña». No respondí de inmediato. Solo asentí al barista y pedí un café negro. Alina pidió un matcha latte de soja y sonrió como si fuéramos dos hermanas poniéndonos al día después del shoga. «¿Sabes?», dijo, revolviendo la pajilla en su bebida después de que llegó. «Mamá y papá pensaron que merecía algo después de todo lo que pasé con Trey. Tú no estabas ahí». La miré fijamente. «Yo estaba en el hospital». «Lo sé», respondió rápido. «Demasiado rápido, pero sabes a lo que me refiero. Emocionalmente, no se trata de culpas. Es solo cuestión de equilibrio». Ella tomó otro sorbo. «Y además, supuse que estarías ocupada con esa beca para diseño que solicitaste. La de Nueva York». Mi mano se congeló a medio camino hacia la taza. «Nunca te conté sobre eso». Ella parpadeó. «No», incliné la cabeza. «No». Sus ojos titilaron. Por un momento, se mostraron las grietas. Luego se encogió de hombros y rió, quitándose migajas invisibles del regazo. «Bueno. Debiste dejar la laptop abierta o algo así. Siempre olvida cerrar sesión». La mesa quedó en silencio, un par de personas, a 2 asientos, giraron la cabeza, brevemente y luego la apartaron. Revolví mi café despacio, observando cómo la crema se mezclaba formando nubes oscuras. Leí tus correos mientras estabas inconsciente. No fue así. Claro que sí. Alina se movió, la falsa calma en su rostro empezaba a deshacerse. «Mira. Solo quería saber cómo ayudar. Revisaba las cuentas y esas cosas. No estabas pensando con claridad». La miré largo rato. Dejé que llenara el silencio con sus propios tropiezos. «Ya hablé con un abogado de ayuda legal», dije con calma. «La falsificación es un delito grave en Texas, igual que el robo de identidad». Ella parpadeó otra vez. Su risa esta vez fue pequeña, débil. «No llegarías tan lejos». «Vamos, Willow. Es familia». Di el último sorbo de café. Me levanté despacio y recogí mi bolso. «Inténtalo». Su boca se abrió y se cerró. El brillo con el que había entrado se había apagado, dejando algo seco y vacío. Salí sin mirar atrás. Para entonces, el sol ya había calentado la acera. Crucé la calle, con los coches pasando. Y llegué a mi coche.
Justo cuando abría la puerta, escuché su voz detrás de mí, suave pero urgente. Pensé que debíamos compartir las cosas. ¿No es eso lo que significa familia? Me giré a medias, una mano en el marco. Entonces, ¿por qué no preguntaste? No respondió. Me senté al volante, cerré la puerta y puse en marcha el motor. Las llantas crujieron suavemente mientras retrocedía y me alejaba de su reflejo. Todavía parada en la acera, a mitad de camino, a casa, mi teléfono vibró en el asiento del pasajero. Un mensaje de papá. Necesitamos hablar en privado. Miré la pantalla, lo leí una vez y otra. Si querían hablar, por fin, les dejaría escuchar todo lo que me quedaba por decir, y lo diría claro, sin levantar la voz. Así sabrían que cada palabra era sincera. Pasaron 2 días en silencio. Luego, tarde el sábado, un nuevo mensaje. Vibró en mi pantalla. Era corto, casi casual. Cena esta noche a las 6. Solo familia. Espero que puedas venir, papá. Sin mencionar para qué realmente nos reuníamos. Sin disculpas, solo una invitación como si fuéramos una gran familia feliz de nuevo. Mi estómago se apretó, pero respondí con un simple, estaré ahí, a las 5:45. Estaba entrando en el camino que solía llamar hogar. Vestía tonos neutros, pantalones gris suave y un cardigan crema, cabello recogido, sin rímel, sin armadura, pero sin pretensiones tampoco. No vine a encantarlos. Vine a escuchar y a ser escuchada. La luz del porche se encendió cuando salí del coche. Alina abrió la puerta antes de que siquiera llegara. Su sonrisa era amplia. Demasiado. Amplia, Willow, mírate. Justo a tiempo. No, sonreí. Adentro, la casa olía a roast beef y romero. La mesa del comedor estaba puesta con velas y servilletas de tela. Como en un comercial de Acción de Gracias. Alguien incluso había colgado de nuevo ese letrero de madera. La familia primero. La ironía dolía más que de costumbre. Mamá estaba en el marco de la cocina, secándose las manos con una toalla. Me alegra que hayas venido, dijo, voz tensa pero cortés. Pensamos que ya era hora de aclarar las cosas. Asentí una vez. Luego tomé la silla vacía frente a Alina. La tía Marcy ya bebía vino tinto, murmurando algo al tío Reed, que solo gruñó y siguió mirando su plato. Los demás siguieron el guión. Sonrisas, asentimientos, el ocasional pasar el pan. Pero bajo la superficie, lo sentí, el cambio. La tensión justo debajo de la salsera. No tardó mucho. A mitad de la ensalada, papá aclaró la garganta y me miró. ¿Sabes? Empezó, dejando el tenedor sobre la mesa. Tu madre y yo hemos estado pensando en todo, en cómo esta situación se complicó tanto. Esperé. Siempre has sido la fuerte, Willow. Independiente, pensamos que te recuperarías como siempre haces. Los ojos de Alina se dirigieron hacia mí, pero ella guardó silencio. Papá continuó. ¿Alina? Bueno, ha pasado por mucho con Trey. Necesitaba un nuevo comienzo, un hogar propio, y pensamos. Hizo una pausa. Pensamos que entenderías. Quiero decir, no tienes hijos. No estás casada. ¿Para qué necesitas una casa entera, de todos modos? La habitación quedó en silencio. Incluso la tía Marcy detuvo su sorbo a medias. Apoyé el tenedor con cuidado, me limpié las manos con la servilleta y saqué de mi bolso una sola hoja doblada. La coloqué en el centro de la mesa, justo al lado del puré de papas. ¿Qué es esto?, preguntó mamá. Aviso de litigio, dije con calma. Significa que la casa no puede ser vendida, transferida ni refinanciada hasta que un tribunal resuelva la disputa de propiedad. Papá parpadeó. ¿Presentaste acción legal? Presenté el aviso, dije. La acción legal viene después. ¿Demandarías a tu propia familia?, susurró mamá como si hubiera sacado un arma de mi bolso en lugar de un documento legal. No, dije. Solo me defiendo de personas que decidieron que ya no contaba. Alina soltó una risa quebradiza. Esto es una locura. Miré fija. Lo que es una locura es que alguien robe una escritura y lo llame ayuda o correos privados mientras su hermana está en la cama del hospital y lo llame preocupación. No preguntaste. Tomaste. El tío Reed se levantó. Creo que deberíamos darles espacio, murmuró a Marcy, quien asintió y lo siguió al salón, sin decir palabra, por unos momentos. Nadie dijo nada. Hasta el reloj en la pared sonaba demasiado fuerte. Me levanté despacio. Mis ojos recorrieron la habitación. Las mismas sillas del comedor que retapicé durante mi pausa. La moldura que instalé un verano, después de que mamá dijera que las paredes se veían vacías. Mis herramientas seguían en el garaje. Mi sudor estaba en estas paredes, pero nada de eso se sentía ya mío. Me alejé de la mesa. Me colgué la bolsa al hombro y caminé hacia la puerta principal. Estaba a mitad del camino cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Willow. Era mamá. Si sigues con esto, dijo, con la respiración agitada, lo perderás todo.
Te cortarán de la familia. No más fiestas familiares, ni apoyo, nada. No me di la vuelta. Solo dije. Entonces supongo que no me queda nada que perder, y seguí caminando. Pero si me quedaba algo. Una voz. Y había terminado de silenciarla para su comodidad. No dormí esa noche del domingo. Me quedé en la cama mirando el techo, la cena repitiéndose en mi cabeza en bucle. Cada choque de tenedor, cada frase cuidadosa, cada excusa calculada. Al amanecer, ya había tomado una decisión. A las 9:03 a.m. en punto. Entré al estrecho pasillo de la oficina de ayuda legal en el centro. El edificio parecía no haber sido pintado en 2 décadas. La alfombra estaba desgastada en los bordes. Pero no fui por apariencias, fui por la verdad. El recepcionista dijo, el señor Hansen vendrá enseguida, señalándome hacia la fila de sillas de plástico crujientes. Agarré la carpeta manila en mi regazo como si fuera un salvavidas. Dentro estaban las fotocopias que reuní después de la cena, la escritura modificada, correos reenviados por un amigo en la oficina del registro. Y la carta que mi padre dejó medio destrozada en el cajón de su escritorio. No era mucho, pero era un comienzo. Cuando el señor Hansen apareció, canoso, con gafas de aro de alambre, cardigan con parches de gamuza en los codos. Me sonrió con amabilidad pero cansancio. Willow dijo, pasa. Vamos a revisar. Su oficina era pequeña, con un escritorio desparejo y 2 sillas que chirriaban al mover el peso. Una taza astillada con té estaba en la esquina del escritorio, olvidada y fría. Extendí los documentos frente a él. Por unos minutos, solo se escuchaba el suave roce del papel y el ocasional carraspeo. Sentí mis palmas humedecerse. Finalmente, tocó una página. Esto aquí, dijo ajustándose las gafas, está fechado el 18 de marzo. Esa semana. ¿Te suena? Fruncí el ceño. Fue cuando estuve hospitalizada. Neumonía. Estuve inconsciente al menos 4 días. Él asintió despacio. Ahora mismo. Esta cláusula, mira aquí, indica que se ejecutó un poder notarial de emergencia en tu nombre. Le permitió a tu hermana Lina actuar en tu nombre en asuntos financieros y de propiedad. Al principio no entendí las palabras. ¿Qué significa eso? El señor Hansen giró el documento hacia mí. Significa que mientras estabas inconsciente, tus padres firmaron papeles otorgándole a Lina autoridad temporal, y ella la usó para transferir la escritura de la casa. Mi corazón latió una vez, luego otra, más fuerte. Parpadeó una vez, 2 veces, tratando de asimilar el peso de lo que acababa de decir. Sabía que me habían traicionado. Pero esa semana era un borrón en mi memoria. Máquinas pitando, enfermeras, revisando signos vitales, el olor fuerte antiséptico. Y a Lina la recordé sentada cerca de la ventana, mirando su teléfono. Surgió un recuerdo repentino, ella apartándome el cabello, murmurando suavemente, no te preocupes, Willow. Nos encargaremos de todo. No tenía idea de qué se refería a la casa. Usaron mi enfermedad. Dije las palabras huecas para robar lo que construí. El señor Hansen se recostó en su silla y me dejó con la factura del hospital también. Por lo que entendí. Solté una risa seca y corta. Claro que sí. Golpeó de nuevo el borde de la carpeta. Pero aquí está la cosa. Si podemos probar que esto se hizo con intención, si aprovecharon tu condición vulnerable a sabiendas, no solo se revierte la escritura. Estamos hablando de posibles cargos por delito grave. Conspiración, fraude. Lo miré fijamente. Tus padres y tu hermana podrían enfrentar consecuencias legales, dijo simplemente. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Afuera. La calle vibraba con el ritmo habitual de un día laboral. Autobuses deteniéndose, bocinas a lo lejos, pasos sobre el pavimento. Me quedé quieta en la acera, frente a la oficina, la carpeta manila presionada contra mi pecho como un escudo. Si seguía con esto, no sería solo un caso judicial. Arrastraría a toda nuestra familia por el lodo. Declaraciones, periódicos. Susurros en los bancos de la iglesia. El orgullo frágil de mi madre no lo resistiría. A mi padre, quizás no, le importaría. Y a Lina, lloraría. Luego inventaría otra historia. Siempre lo hacía. Pero si no hacía nada, si me lo tragaba como ellos esperaban, sabía exactamente lo que pasaría. Lo harían de nuevo. Quizás no a mí. Quizás a otra persona en la familia que no luchara. Una brisa se levantó. Cerré los ojos un momento y solo respiré. Al otro lado de la calle, una mujer joven, de unos 20 años tal vez, estaba rígida en la acera mientras otra mujer, mayor, vestida con ropa de sastre y demasiado perfume, la reprendía. No escuché las palabras, pero reconocí el tono. Despectivo, controlador. Familiar, la joven miró hacia sus zapatos, no dijo nada. Yo había hecho eso durante años. Me aparté de la escena y saqué el teléfono. Mi mano titubeó sobre el teclado un instante. Luego se movió con decisión. El teléfono sonó 2 veces. Detective Revas hablando.
Hola. Dije con voz firme. Necesito denunciar un caso de fraude familiar. Involucra transferencia de propiedad falsificada, uso indebido de poder notarial y tengo documentos para probarlo. Hubo una pausa. Luego dijo, estoy escuchando. Porque el silencio ya no era un escudo, se había convertido en un arma en mi contra. No había terminado porque su jugada final aún esperaba en la oscuridad. Para el jueves, me encontré sentada en unas salas sin ventanas en el centro de arbitraje comunitario. Las paredes eran de un gris apagado, del tipo que absorbe la emoción en lugar de reflejarla. Y el aire olía débilmente a tinta de fotocopiadora y café rancio. Frente a mí, una mesa larga separaba 4 sillas, 3 de ellas ya estaban ocupadas. Alina estaba sentada en el centro como una reina arrogante flanqueada por sus leales guardianes. Nuestros padres. Mi madre llevaba un pañuelo de seda y una postura rígida, como si asistiera a una fiesta en un jardín. Mi padre miraba al frente, sin cruzar mi mirada. ¿Y Alina? Me lanzó una sonrisa que no era sonrisa, apenas una curva en las comisuras, para recordarme que ella aún creía tener el control. La mediadora, la señorita Harman, nos saludó con una voz demasiado cálida para lo que realmente era esto. Buenos días. Confío en que todos hayan recibido el material de la sesión. Esperó. Asentimientos corteses. El mío fue tenso, silencioso. Esta sesión no es vinculante, continuó, pero todo lo que se diga aquí queda registrado. Estamos aquí para facilitar claridad y resolución, si es posible claridad. Eso podía ofrecer. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña memoria, USB negra. Me gustaría compartir algo antes de comenzar. La señorita Harman se mostró sorprendida, pero señaló la laptop en la esquina de la sala. Caminé hacia ella, la conecté y abrí el archivo titulado simplemente Grabación Habitación 204. La pantalla cobró vida. Video de seguridad granuloso. Con la fecha de la semana en que estuve hospitalizada. Ahí estaba, Alina, entrando a mi habitación en el hospital con maquillaje completo y tacones. Detrás de ella, un hombre con un blazer marrón cargando una carpeta de cuero y un sello notarial. Mi cuerpo era visible en el encuadre, inmóvil, rostro vuelto hacia la ventana, tubos en los brazos. Ojos cerrados. El notario se inclinó. Alina señaló algo en el portapapeles. Colocaron mi mano. No sé cuánto tiempo miramos en silencio. Quizá 2 minutos, quizá 10. Nadie dijo palabra. Ni siquiera mi padre se movió en su asiento. Finalmente, la señorita Harman habló, ahora con voz más cuidadosa. ¿Tenía ella consentimiento legal para actuar en tu nombre en ese momento? Respondí sin dudar. Solo documentos falsificados. Mi madre emitió un pequeño sonido en la garganta como si fuera a hablar. Pero no lo hizo. La señorita Harman apretó los labios. Esto cambia las cosas considerablemente. Me volví a mirarles. No solo me mintieron. Me usaron mientras estaba inconsciente en una cama de hospital. Fue entonces cuando la compostura de mi madre se quebró, no en voz alta, pero con un chasquido silencioso, como la costura de algo gastado hasta el límite. Nunca ibas a cuidar esa casa, dijo, con los ojos entrecerrados. Nunca traías a nadie, nunca hablaste de formar una familia. Te quedas en tu pequeño estudio, dibujando sueños en papel y actúas como si eso fuera suficiente. La vida real es más grande que eso. La boca de Alina se movió ligeramente, pero no dijo nada. No hacía falta. Mamá lo decía todo. ¿Entonces me castigaste? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Por ser independiente, tuvimos que proteger lo que es nuestro. Dijo mi madre. De tu desapego, de tus decisiones. Me incliné. Hacia adelante. No era tuya. Nunca lo fue. Ni por escritura, ni por diseño, y ciertamente no por ninguna versión de amor que reconozca. Nadie me interrumpió esta vez. Mi corazón latía fuerte. Pero mis manos estaban firmes. Metí la mano otra vez en el bolso, esta vez por algo más antiguo, doblado tantas veces que se sentía suave en los pliegues. Lo puse sobre la mesa. Era el boceto en servilleta que dibujé de la casa. El que le mostré a mi padre hace 7 años, líneas desvaídas pero aún claras. Porche alrededor, ventana del estudio, mirando al este, un pequeño higuera en el patio delantero. Me viste construirla. Dije mirando a mi padre ahora. Cada centímetro. Estuviste a mi lado cuando empezamos. Trajiste limonada cuando me quedaba pintando las paredes. Y aún así dejaste que se la llevaran. Él miró hacia otro lado. Los ojos de mi madre cayeron sobre el boceto y por primera vez algo pasó por su expresión que se parecía vagamente a la culpa. O tal vez solo reconocimiento. No insistí. No necesitaba su confesión porque la evidencia estaba justo ahí. La señorita Harman aclaró la garganta. Basado en esta grabación y la naturaleza de los documentos, estoy obligada a suspender esta sesión. Esto requiere revisión legal, posiblemente penal.
Recogí el boceto en servilleta, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. Al levantarme, Alina de repente me agarró del brazo. ¿Crees que esto terminó? Siseo, lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. No es así. La miré sin pestañear. No, dije suavemente. No es así. Pero el próximo movimiento no será tuyo. Porque su jugada final aún esperaba en la oscuridad. No respondí a la advertencia susurrada de Alina en el pasillo. Solo solté mi brazo y salí del centro. Mis tacones resonando en el suelo de baldosas pulidas como signos de puntuación. Cuando salí al aire húmedo del mediodía, ya sabía que su siguiente movimiento venía y sería desesperado. Eso fue un viernes. Para el lunes por la mañana, estaba en la entrada del juzgado del condado. Vestía azul marino, no negro, no gris, fuerte. Pero no dura. Un recordatorio silencioso de que no estaba allí para llorar. Estaba allí para reclamar. La sala de audiencias ya estaba medio llena cuando llegué. Filas de sillas plegables llenas, de asistentes legales, algunos reporteros locales y uno o dos vecinos curiosos. Mi nombre había empezado a circular desde que se filtró la grabación de la audiencia. La gente quería un espectáculo y estaban a punto de tener uno. Alina entró 5 minutos después. Vestida con un vestido azul apagado y un broche en forma de paloma. Parecía alguien asistiendo a un memorial por un maestro querido. Detrás de ella, nuestros padres la seguían. Papá sentía al secretario, mamá sujetaba su bolso como si fuera una armadura. Luego entró el juez Albert, hombre mayor. Rostro severo. No perdió tiempo. La corte está en sesión. Esta audiencia se refiere a la transferencia impugnada de la propiedad ubicada en 1836 North Old Avenue. Las partes están presentes. Comenzaremos con el peticionario. El abogado de Alina se puso de pie. Su tono era calmado. Compuesto y completamente falso. Mi clienta actuó no por malicia, sino por preocupación. La señorita Murchison Willow estaba en un estado médicamente vulnerable en el momento de la transferencia. Había indicios de que no estaba en pleno uso de sus facultades. Hemos presentado documentación que lo respalda. Fruncí el ceño, apenas, respirando. Luego deslizó una carpeta manila sobre la mesa. El juez la abrió, arqueando las cejas. ¿Esta es una evaluación psiquiátrica?, preguntó, pasando las páginas. Me incliné hacia adelante, mis ojos atraparon mi nombre, escrito en la parte superior de una página con el sello de una clínica. Afirmaba que me habían diagnosticado un trastorno disociativo, que tenía alucinaciones y que no estaba capacitada para manejar mis bienes. Lo miré fijamente. Mis manos no temblaron. Pero algo se heló dentro de mí. Ese documento es una mentira, dije lo suficientemente fuerte para que toda la sala escuchara. Puedo probarlo. El juez levantó la mirada de forma brusca. Continúa. Metí la mano en mi carpeta y saqué una declaración jurada firmada por mi terapeuta autorizado, fechada apenas una semana antes. Se la entregué al alguacil, quien la pasó al juez. En ese sobre, añadí. También encontrarán impresiones de registros de correos electrónicos que muestran un intento de suplantación. Alguien usando una dirección con mi nombre solicitó una evaluación mental en mi nombre sin mi conocimiento. La dirección IP conduce directamente a la laptop personal de mi hermana. Tengo peritajes digitales que lo verifican. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mi madre se puso visiblemente rígida. Mi padre cerró los ojos. Alina no parpadeó. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa. El juez Albert se tomó su tiempo. Leyó la declaración de mi terapeuta, la comparó línea por línea con el supuesto informe. Luego se dirigió al fondo de la sala. Detective Rivas, el oficial de civil, que había estado sentado en silencio, se levantó. Verificamos las afirmaciones de la señorita Murchison. La coincidencia de IP es consistente. El informe falso nunca fue presentado por los canales oficiales de salud mental. Creemos que fue generado de forma privada, probablemente usando plantillas robadas. El silencio que siguió fue pesado, humillante y por primera vez en semanas. Seguro, el juez Albert volvió a la sala. Por la presente declaró nula la transferencia de propiedad de 1836 North Old Avenue por fraude intencional y suplantación de identidad. La propiedad se restituye a nombre de la señorita Willow Murchison. Hizo una pausa antes de agregar, se abrirá una investigación separada sobre la conducta de la señorita Alina Murchison y el señor y la señora Murchison mayores. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Una vez y eso fue todo. Exhalé largo y silencioso. No sonreí, todavía no. El pasillo fuera de la sala vibraba con murmullos y pasos. Los reporteros se agrupaban cerca de la salida, demasiado cautelosos para acercarse aún. Seguí caminando.
Entonces vi algo que me detuvo en seco. Cerca de la salida, un conserje doblaba servilletas de tela para la pequeña cafetería del edificio. Cada pliegue era deliberado, y por un segundo lo vi. Había doblado una igual a la forma que dibujé años atrás cuando bosquejaba patrones de diseño. Una hoja enrollada, simétrica y sencilla. Me recordó a la servilleta en la que esbocé, la casa de mis sueños, la que intentaron borrar. Lo observé doblar en silencio por un momento, luego sentí casi para mí misma. Algunas cosas regresan, no para atormentar, sino para recordar. Salí al sol. La brisa levantó un poco mi cabello. Debería haber sentido victoria, pero no estaba segura de que era esto aún. Alivio. Tal vez. Cierre. No del todo. Willow. La voz de Alina cortó el aire. Me giré. Venía hacia mí con paso firme y tacones. No podía caminar bien. Lo arruinaste todo, escupió. No alcé la voz. No hacía falta. No, dije, lo hiciste tú. Cuando decidiste que familia significaba control en lugar de amor. Nuestros padres estaban detrás de ella, pero no dijeron nada. Mi madre miró hacia otro lado. La mirada de mi padre cayó al suelo. Como si contar las baldosas pudiera borrar el pasado. Me alejé paso a paso del juzgado, bajando las escaleras hacia el estacionamiento. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Casi lo dejo ir al buzón de voz. Casi. Señorita Merchesen, dijo una voz de mujer. Aquí First Sanctuary Trust Bank. Notamos intentos inusuales de acceder a sus fondos esta mañana. ¿Está autorizando a algún tercero en este momento? Me detuve a medio paso. No, respondí. No lo estoy. La línea se silenció un momento, luego entendió. Bien. Colocaremos un bloqueo temporal y escalaremos internamente. Quizá quiera consultar a su abogado. Esto provino de alguien usando credenciales familiares. Corté la llamada. Mis manos apretaron el volante. Mientras me sentaba en el coche. Mi casa estaba segura ahora, pero eso no significaba que la guerra hubiera terminado. Pensé que sí. Pero la codicia no termina cuando la sala del tribunal se vacía. Ese lunes. Llamé a mi gerente bancario y les pedí que marcaran cada solicitud de acceso. Pasé la semana revisando documentos antiguos, cambiando contraseñas, revisando cerraduras físicas y digitales. La confianza ya no era algo que entregaba a la ligera. Pero el viernes siguiente por la tarde, algo dentro de mí empezó a aflojarse. Estaba en casa. El jardín delantero ya no se parecía en nada a cuando me fui. Las malezas habían invadido. Las rosas estaban quemadas por el abandono. Y las pequeñas luces solares que bordeaban el camino habían dejado de funcionar hace tiempo. Aún así, era mía de nuevo. La escritura tenía mi nombre. Sin asteriscos, sin sellos judiciales, solo. Yo me arrodillé junto a las hortensias, podé las flores marchitas y regué las raíces despacio, como si cuidara algo más profundo. Mientras la manguera siseaba detrás de mí, mi teléfono vibró desde la baranda del porche. Un mensaje de voz. Me sequé las manos en los hands y lo escuché en altavoz. La voz de mi madre sonó tensa. Frágil, nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos, dijo, como si todo acabara de suceder. Tu hermana está perdida. ¿No puedes perdonar? Hubo una larga pausa. Casi se le escuchaba querer sonar como madre, pero sin poder recordar cómo. No lo escuché 2 veces. Presioné eliminar. Algunos silencios se ganan. Más tarde esa tarde. Justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás del arce, una SUV negra familiar se detuvo en la acera. El detective Rivas bajó, abrigo colgado de un brazo, portapapeles en la mano. No perdió tiempo con formalidades. Solo asintió hacia el porche. ¿Puedo?, preguntó. Señalé la segunda mecedora. Ya sabes dónde está todo, se sentó. Quería darte una actualización rápida. Dijo que la pericia digital volvió. Todo lo que dijiste se confirmó. Las huellas de Alina están en la solicitud de suplantación en los documentos falsos. Incluso en el intento bancario. No está ocultando bien su rastro. ¿Y mis padres?, pregunté, sin amargura, solo con claridad. Puede que no enfrenten cargos penales, pero los civiles son otro asunto. Coacción financiera. Manipulación de personas mayores, ya que usaron el nombre de tu abuelo para justificar las cosas y tienes documentación que lo respalda todo. Asentí. Reva se levantó tras un momento, ajustándose el cuello. Lo hiciste bien, Willow, dijo. La mayoría se habría rendido. Casi lo hice, admití. Pero entonces recordé. Mi valor no depende de que ellos lo entiendan. Sonrió. Vas a estar. Bien después de que se fue, me quedé quieta un rato, escuchando el susurro del viento por la mosquitera del porche. A la mañana siguiente, tuve una reunión con mi asesora financiera, una oficina pequeña y tranquila, cerca del límite de la ciudad, no lejos del antiguo mercado de agricultores. Cuando entré, ella ya tenía una carpeta abierta. Hay algo que deberías ver, dijo. Y la deslizó por el escritorio.
Dentro había una copia de mis documentos fiduciarios, pero esta tenía un apéndice manuscrito. Estaba fechado hace casi 20 años. Resulta que mi abuelo, hombre tranquilo, siempre 2 pasos adelante, había incluido una cláusula de salvaguarda. Una que activaba un bloqueo si se hacían intentos sospechosos de retirar o redirigir el fideicomiso durante mi vida, especialmente si yo no era quien los iniciaba. Resulta, dijo con suavidad, que él sabía cómo operaban tus padres. Sabiduría silenciosa escrita en tinta. Me recosté. El peso del alivio casi me resultaba extraño. No lo habían tocado. Ni un indicio. Cuando llegué a casa esa tarde, abrí una de las cajas viejas de mudanza que aún no me había molestado en desempacar. Mayormente cosas inútiles del ático. Restos de los años antes de que todo se desmoronara. Un cuaderno viejo estaba encima, el lomo apenas sostenía. Lo hojeé. Entre las páginas, arrugada y delgada, había una servilleta. Descolorida, amarillenta. Suave por el tiempo. Supe lo que era en cuanto la vi. Mi primer diseño de hoja doblada. El que hice antes de saber siquiera qué quería en la vida. Antes de la casa, antes de la traición. Antes de tener que probarle algo a alguien. La alicé con cuidado sobre la mesa. Sus líneas eran torcidas, los bordes rasgados. Pero cejía. Ahí casi me robaron todo, susurré. Pero no quién soy. Justo antes del atardecer, mientras terminaba de poner sábanas limpias en el dormitorio de arriba, escuché un suave golpe en la puerta principal. Bajé y la abrí para encontrar a la señora Howell. Mi vecina de 3 casas más abajo, con una pequeña lata en las manos. Bueno, dijo con una sonrisa cálida, pensé que el primer fin de semana de regreso a tu casa merecía algo dulce. Reí en voz baja. No tenías que hacerlo, lo sé, dijo, presionando la lata en mis manos. Pero siempre has sido la amable, siempre saludando. Siempre preguntando por los perros de la gente. La casa se siente bien contigo dentro. Se me apretó la garganta y por un segundo no hablé. No de tristeza. Solo por sentirme vista. Charlamos unos minutos. Me preguntó si los pájaros habían vuelto a los comederos traseros. Prometí que los llenaría de nuevo. Después de que se fue, me senté en el porche con las piernas recogidas, las galletas aún tibias junto a mi té. La casa detrás de mí no estaba llena de gente, pero era mía. Era mía en la calma, mía en la sanación, mía en la fuerza que me costó recuperarla. Mi corazón aún tenía moretones. Pero latía en un ritmo que reconocía otra vez. La familia debería ser donde esté segura, susurré al aire. Y si no, entonces la construimos desde cero, desde la verdad. El sol bajaba, tiñendo el porche con un suave resplandor naranja. El viento mecía los árboles con delicadeza. Como si ofreciera su propia bendición. ¿Alguna vez te han traicionado las personas más cercanas y has tenido que reconstruir desde cero? Cuéntame en los comentarios. Leo a todos. A veces el silencio es justicia y a veces levantarse es la única manera de ser.